Es un gusto para mí saludarlos en esta nueva clase virtual, continuando con el tema de y las causas del conflicto en Colombia. En el video anterior pudimos evidenciar que la primera mitad del siglo XX por esa lucha bipartidista entre liberales y conservadores, que también entonces desciende de ese conflicto entre federalistas y centralistas, que esa lucha bipartidista va a desencadenar en ese gobierno de violencia de Laureano Gómez, un gobierno de persecución a todo lo que fuese liberal, y esa persecución hacia los liberales van a provocar el nacimiento de guerrillas liberales en los llanos orientales. En este video entonces vamos a analizar cómo se da ese auge de las guerrillas liberales a las guerrillas comunistas, las FARC, el ELN, más adelante una guerrilla sin precedentes como es el M-19, y el auge del narcotráfico que va a provocar también entonces el desarrollo de los paramilitares. Antes quiero dejarles un mensaje con relación a un texto muy interesante que tiene Immanuel Kant con relación a la ilustración para poder continuar con el tema. La ilustración es la salida del hombre de su condición de menor de edad del cual él mismo es culpable. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no radica en la falta de entendimiento, sino de la decisión y el valor para servirse de él con independencia, sin la conducción de otro. Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento es la divisa de la ilustración. La pereza y la cobardía son las causas de que la mayoría de los hombres, después que la naturaleza los ha librado desde tiempo atrás de la conducción ajena, permanecen con gusto como menores de edad a lo largo de la vida, por lo cual es muy fácil a otros erigirse en tutores. Es tan cómodo ser menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un pastor que reemplaza mi conciencia, un médico que dictamina acerca de mi dieta, y así sucesivamente, no necesitaré esforzarme. Kant aquí nos invita a pensar por nosotros mismos, que una de las causas por las cuales nosotros estamos amarrados a una ideología, a un pensamiento, es porque no tenemos el valor de hacerlo. La pereza y la cobardía menciona Kant, hay otros factores también. Entonces, en este punto, lo que quiero hacerles ver es que estamos pasando por una época bastante difícil donde pues ustedes están demostrando su autonomía, que es importante que la sigan desarrollando, que vean los videos, que estudien los talleres, no necesitan la conducción de otro para hacer lo que saben que tienen que hacer. Entonces la invitación es a esa. Vamos a salir de esa minoría de edad mental de la cual nos está hablando Kant y vamos a dar un paso más adelante para construir el conocimiento, para construir esa ciudadanía que tanto anhelamos, ¿no? Y que ustedes pues son esa generación que viene nueva y que necesitamos es líderes, no personas que les digan qué es lo que tienen que hacer, no personas que sigan órdenes constantemente, sino unos líderes independientes, autónomos en su pensamiento. Entonces con el tema, vamos a decir entonces que durante el gobierno de Laureano Gómez se venían provocando esas guerrillas liberales. Los liberales ya están cansados de que estén persiguiendo a los conservadores, asimismo los pájaros y los chulavitas. Son dos grupos que va a patrocinar el Estado, patrocinar entre comillas, sabe la existencia, pero obviamente no les va a dar dinero de más, no va a actuar frente a ellos, ¿sí? Porque pues si hay una muerte por defender el status quo, lo ya establecido, pues es una buena muerte. Es decir que vamos a acabar con toda esa ideología contraria a la conservadora. Y eso va a generar el auge de esas guerrillas liberales, bien, de un bandolerismo político también, donde ese bandolero estilo Robin Hood, pero un Robin Hood criollo, viene propagándose. Hay uno muy famoso, Efraín González, bien, ese bandolerismo entonces más adelante con el auge de la Guerra Fría aquí en Colombia y con el ejemplo que tenemos nosotros de la Revolución Cubana, esos guerrilleros liberales empiezan a recibir una instrucción hacia la ideología comunista. Las guerrillas liberales y esa primera generación de las FARC van a ser campesinos, campesinos que ya están cansados del conflicto. Manuel Marulanda Vélez alias Tiro Fijo dijo, siendo campesino liberal, en un principio pues yo entré a la guerrilla porque me desplazaron de mi tierra, perdí mis vacas, mis cerdos, mis gallinas. Llevamos 50 años en conflicto y aún no tengo mis vacas, mis cerdos, mis gallinas. Es decir que la solución al país nunca ha sido la violencia, pero pues fue una manera que tuvieron los campesinos liberales de ejercer su derecho hacia la tierra principalmente, que el problema por la tierra va a ser uno de los
una de las constantes en la violencia en Colombia. Grandes cantidades de terratenientes y campesinos desplazados de su propia tierra. Es increíble que la tierra no es para el que la trabaja, no es para el que la necesita, sino el que la puede amontonar y acumular, siendo inservible. Entonces, esas guerrillas liberales van a derivar más adelante durante los gobiernos del Frente Nacional, principalmente en un gobierno que va a ser el gobierno del señor Guillermo León Valencia, eh, cuya nieta está ahorita en el Senado, Paloma Valencia, y durante el gobierno de Guillermo León Valencia entonces va a surgir las FARC y el ELN, bien, con esa influencia de la Revolución Cubana y con una influencia comunista. En el gobierno de Misael Pastrana Borrero, un conservador también, surge el M-19. El M-19 llega como una guerrilla sin precedentes, no va a tener una ideología propia, no se va a considerar ni socialista, ni comunista, ni liberal, ni conservadora, sino que es una guerrilla más hacia el pueblo, más hacia lo popular, más hacia buscar la justicia social. La política del M-19 va a ser buscar la justicia social, y buscar la justicia social no necesariamente tiene que ser un pensamiento revolucionario, sino que tiene que ser la bandera de cualquier tipo de gobierno. Bien, buscar la equidad y la justicia para todos sus ciudadanos. Ahora, el auge de las guerrillas FARC, el ELN y el M-19 pues van a necesitar un financiamiento, y ese financiamiento vienen sacándolo de las extorsiones, de los secuestros, que le hacen también a los burgueses, a los terratenientes. Y esos terratenientes, esos grandes ganaderos y los mismos narcotraficantes están cansados de las extorsiones de las vacunas que le tienen que pagar a los guerrilleros, y pues se están dando cuenta que el ejército es insuficiente para ese mal que ellos van a considerar. Entonces esa gente de bien, como se puede llamar o como lo llamaron algunos políticos, se empieza a armar, ¿sí? Y ahí es donde surgen las autodefensas. Y hay unas autodefensas que surgen con el patrocinio del narcotráfico. El narcotráfico entonces empieza a crear sus propios ejércitos, entre ellos uno en el Magdalena Medio, patrocinado por Gonzalo Rodríguez Gacha, las Autodefensas Unidas de Colombia, que van a liderar los hermanos Castaño, que en un principio también fueron ganaderos, grandes terratenientes, a perseguir y a ultimar todo aquello que fuese comunista, socialista. Entonces ahí empiezan los asesinatos a sindicalistas, a profesores, a todo lo que fuese de izquierda. Listo, entonces ahí es donde se agudiza mucho más la violencia, porque el campesino queda atrapado entre la guerrilla y el paramilitar. No tiene otra alternativa que, si quiere vivir, váyase de su territorio, váyase para las ciudades. Ahí es donde la guerra se hace mucho más fuerte. Además que en Colombia está un mal imperante durante los años 80 que coge muchísima fuerza, y durante los 90 que va a ser el narcotráfico. Es decir que el Estado tiene varios problemas: las guerrillas, los paramilitares y los narcotraficantes. Los invito a ver el siguiente documental. Aquí al final les dejo el nombre del documental y el enlace para que podamos entender mucho mejor esa violencia. ¿Listo? Y pues obviamente estoy en disposición de aclarar todas las dudas y todas las inquietudes que se tengan al respecto. Entonces tenemos en conclusión, ese auge de violencia va a ser primero una guerra bipartidista. Esa guerra bipartidista desencadena las guerrillas liberales, que más adelante van a surgir esas guerrillas comunistas, y esa violencia de las guerrillas va a provocar también el surgimiento de los grupos paramilitares auspiciados por el narcotráfico. Bien, y ya sabemos entonces que el poder del dinero corrompe también la clase política.